Y le damos la bienvenida a Urpi Torrado. Hoy salió un simulacro de votación de Datum realizado entre el 18 y el 20 de mayo y también una encuesta de intención de voto. Y lo que vemos al darle la bienvenida a Urpi Torrado es que, por un lado, Pedro Castillo, que está liderando no solamente el simulacro, sino la intención de voto, como que ha subido un poquito. Y en el caso de Keiko Fujimori, más bien hay una baja pequeña todavía dentro del margen de error, pero que eso seguramente debe estar preocupando el lado de Fuerza Popular. Urpi, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. A ver, la primera pregunta tiene que ver con y eso lo hemos visto no solamente en el simulacro, este es el segundo simulacro de Datum, ¿no? Según entiendo. Así es, el segundo simulacro. Ok, primero preguntaría sobre las diferencias del primero y el segundo, cómo se han movido. Lo que queda claro es que el voto duro en ambos casos es sumamente duro y parece ya escrito en piedra. Hay poco movimiento en el tema de los indecisos, pero el norte, que puede ser clave en esta decisión para uno, para otro, están empatados. Y eso es algo que debe estar mirando con optimismo el lado de Pedro Castillo y con pesimismo el lado de Fuerza Popular. Efectivamente, en esta última semana, en el simulacro, vemos que Keiko Fujimori se habría estancado, es decir, sí hay una diferencia, digamos, de décimas entre la semana pasada y esta, que podría estar dentro del margen de error, así que en el caso de ella hablaríamos de estancamiento. Y en el caso de Pedro Castillo, si bien el crecimiento es de un punto y también podría estar dentro del margen de error, si miramos la encuesta y digamos, lo que ha pasado en las últimas 3 semanas, pareciera que hay un crecimiento o que incluso esto se traduce en una apertura de la brecha, ¿no? Ambos candidatos venían cerrando la distancia en la intención de voto entre ambos, y hoy día se abre a 5 y casi 6 puntos de diferencia entre. O sea, por un lado se ha detenido el lento crecimiento que tenía Keiko, y más bien parece que se ha descongelado el aparente estancamiento que tenía Pedro Castillo, siguiendo adelante. Así es, y esto a partir de que se da. En el norte hay un crecimiento de Pedro Castillo, es decir, sí. La semana pasada vimos que Fuerza Popular había volteado la intención de voto. Venía, digamos, al inicio de la campaña, el norte venía siendo liderado por Perú Libre. La semana pasada se da un cambio y hay un crecimiento importante de Fuerza Popular, pero en esta última semana vemos que Perú Libre ha recuperado votos en el norte, ajustando los resultados, están ambos en el rango del empate estadístico, y además del norte también hay una recuperación del centro, crece hasta 70% sí, la intención de voto. Impresionante el voto en el centro, sí. Es más que el sur incluso, ¿no? Es más que el sur, y además el centro estuvo mucho tiempo estancado con todos los ataques a Cerrón. Keiko Fujimori había logrado ganar y llegar hasta 25% de intención de voto en el centro, pero en esta última semana pareciera que hay que ha habido un trabajo incluso de base, porque se recupera y se vuelve muy sólido el centro para Perú Libre. Urpi Torrado, yo sé que ustedes analizan cifras, pero de todas maneras llama la atención lo que nos está diciendo específicamente sobre el norte. Y por eso yo quisiera saber si hay alguna hipótesis, porque han periodificado ustedes alza durante la primera semana, hay luego debates y luego baja en estos últimos días. ¿Qué podría explicar eso? Bueno, en general, digamos, la lectura que nosotros hacemos de la encuesta es que en esta última semana, digamos, hay creo 2 hechos bastante relevantes para la campaña. Uno es el día sábado pasado, cuando Keiko se presentó en la puerta del penal de Santa Mónica con digamos, respondiendo al reto de Pedro Castillo para debatir, pero la gente no lo vio como, digamos, que Pedro Castillo no se presentó porque... ¿Qué ha visto? Digamos, ¿mucho show? Ha visto mucho show, ha visto show, no creen que la reconciliación entre los hermanos sea sincera, y básicamente vieron a Pedro Castillo no corriéndose del debate, sino más bien concentrado en las propuestas, concentrado en
el equipo. Entonces eso genera una percepción distinta hacia él, y luego en la semana él presenta al equipo, ¿no? Entonces, independientemente de las opiniones positivas o negativas de ambos equipos, en realidad, ¿cuál ha sido la percepción? Una de las grandes críticas que había hacia Castillo era: no tiene equipo, y entonces ahora presenta equipo. Entonces, de alguna manera contrarresta las críticas que venían contra él, y la gente ve al equipo algunas caras nuevas que se traducen en la población como la posibilidad de cambio, mientras que en el caso de Keiko Fujimori, alguna de las caras presentadas para la gente significa la continuidad de aquello que están rechazando. Entonces, de acuerdo. Urpi, discúlpenos, tenemos que ir a una pausa, pero retomamos nuestra conversación también con Mónica Delta y Carlos Villarreal después de una breve pausa. A las 8:51 estamos conversando con Urpi Torrado, responsable de la compañía Datum, que ha publicado 2 instrumentos de medición de las intenciones de voto, una encuesta y un simulacro de voto. Urpi, quería justamente preguntarle por qué hay diferencias entre la encuesta y el simulacro de voto, puesto que la encuesta reduce mucho más el margen hasta un empate técnico, mientras que el simulacro no. Bueno, la encuesta son respuestas declaradas, es decir, es lo que la gente manifiesta, y en el caso del simulacro las personas marcan su voto en una cédula. Entonces no necesariamente las personas hacen lo que dicen, ¿no? O sea, podrían estar declarando una cosa y en la realidad marcando otra. Entonces por eso es que hacemos ambas técnicas, para ver si en algunos procesos electorales se ha encontrado voto oculto o voto vergonzoso. En este caso, la verdad que las diferencias son bien pocas, pero sí, hay algunas diferencias. Es básicamente una diferencia de 1 punto a favor de Pedro Castillo, ¿no? Entonces pareciera que hay algo de voto escondido, producto de toda la campaña de terruqueo a la cual él ha estado sujeto, pero la verdad que es un voto oculto bajo, ¿no? Las diferencias son menores, ¿sí? Urpi, buenos días, ¿cómo está? ¿Usted diría que el tema de la credibilidad de Keiko Fujimori es su principal pasivo, diríamos así? Porque, por ejemplo, usted ha hecho referencia efectivamente a esta reconciliación de los hermanos Fujimori, que el 70%, de acuerdo a la encuesta, considera que es simplemente una estrategia de campaña. Además, en el capítulo de cumplimiento de promesas, en el caso de Keiko Fujimori, más del 80% duda, ¿no? Cumplirá con una parte, 39%, no cumplirá 43%, a pesar de que, bueno, según la encuesta también, Keiko Fujimori tiene para el 42% el mejor plan y propuestas para el Perú. ¿Cómo se contrasta esto? ¿Cree usted, repito, que el tema de la credibilidad es el pasivo, es el aspecto que tendría que mejorar la candidata de Fuerza Popular? Creo que son 2 los aspectos en los cuales tendría que trabajar la candidatura de Keiko Fujimori. Una es, como bien lo has mencionado, la credibilidad. Es decir, si bien los resultados respecto a cuál es el mejor plan, ella sale mejor evaluada, a pesar de que la diferencia es muy poca. En realidad es un 3% empate entre ambos. Sí, es un empate entre ambos, que le favorece a Keiko Fujimori en ese sentido. El 43% dice que ella no va a cumplir versus el 29% de Pedro Castillo, digamos que de gente que cree que no va a cumplir. Es un porcentaje muy alto, y no solamente ya es el cumplimiento de promesas, sino, como bien lo has mencionado, también la reconciliación con Kenji Fujimori, ¿no? Entonces hay un tema respecto a la credibilidad, o sea, lograr la confianza del electorado y de que lo que está prometiendo lo va a cumplir. Ese es un primer reto. Y lo segundo es esta percepción de cambio, es decir, que la gente sí percibe que hay cierta apertura, ¿no? La semana pasada, cuando preguntamos si quién sería el candidato que pueda tener mayor acercamiento hacia otras fuerzas políticas, Keiko es mejor evaluada que Pedro Castillo. Sin embargo, es un arma de doble filo, ¿no? Porque algunas de las personas que se han ido sumando o que están o que han estado presentes en la última semana, más que sumarle, le han restado, ¿no? Quiero insistir, perdón, Urpi, en un tema justamente, en ese punto.
los rostros que se han visto en el equipo técnico de Keiko Fujimori le han jugado en contra, porque hemos visto ahí personas que han estado antes en el gobierno de Alberto Fujimori y en otros partidos que han inclusive integrado el Poder Ejecutivo. ¿Eso cree usted que le ha jugado en contra? Claro, porque como te decía, la gente quiere cambio. Entonces, cambio significa también buscar otros rostros nuevos, nuevas propuestas, y eso no se está logrando transmitir. Gran parte de la campaña o de la estrategia ha sido una estrategia de ataque anticomunista, pero con poco eco en el tema de las propuestas o en qué se sustentaría un próximo gobierno de fuerza popular, ¿no? Entonces la gente no ha visto eso y por eso no hay esta sensación de cambio, sino más bien de continuidad, ¿no? Cuando la gente está pidiendo cambios en el modelo. Urpi, yo quiero ir un poquito más a la, digamos, la percepción casi instintiva de la gente, porque imaginamos que hay un importante grupo de gente, aparte de la indecisión, que como hemos dicho inicialmente no quiere votar por uno ni por otro, pero más por uno no quiere votar que por otro. Ahí lo que también se ve es que en el caso de Pedro Castillo, él puede representar un cambio, cualquiera sea, no importa que sea un cambio desconocido, radical, ¿no? Pero le dan el crédito a Castillo de la espontaneidad, más allá de sus errores y de las divisiones que puedan haber a su alrededor, le dan ese crédito de la espontaneidad. En el caso de Keiko Fujimori, como es un personaje tan conocido, no solamente no ven un cambio, ni un real arrepentimiento, sino que ven cálculo en cada uno de sus movimientos. ¿Eso está pesando? De alguna manera, como te decía, sí, o sea, en el caso de, independientemente de las propuestas de cada uno, porque no nos olvidemos, digamos, hay una parte del voto que sí puede ser racional, yo no voto por tal candidato o candidata por este y este motivo, pero también hay una parte que es emocional, ¿no? Y hay este desgaste de la población respecto a la situación que estamos viviendo. La gente quiere cambio, quiere algo diferente, y en ese sentido, como lo has mencionado, ¿no? Lo que está representando cada uno de los candidatos, independientemente de aciertos o errores, es que a Keiko se la termina viendo como el continuismo, mientras que a Pedro Castillo como la posibilidad de algo distinto. Claro, yo insistí en la falta de espontaneidad porque es un asunto que uno percibe pero ni siquiera puede explicar, y en el otro lado podría percibir lo contrario, más allá de lo que pueda envolver la decisión que pueda tener la gente. Pero Fernando, adelante, por favor. Sí, quería preguntar sobre el casi 15% de personas que dicen no haber decidido en su voto o estar tentados de votar blanco o viciado, porque al fin y al cabo ese porcentaje, casi 15%, puede decidir esta elección, ¿no? Mira, yo no creería que ese es el segmento que va a definir la elección. Si bien es casi 15%, el histórico es 8%, hay un porcentaje de gente que está muy descontenta con las dos alternativas, entonces probablemente esto sea un poquito más que el histórico, 10, digamos. Entonces son 5 puntos por repartir, y si vemos cómo se han ido repartiendo, digamos, en las últimas 3 semanas, el blanco y nulo, se han ido más o menos a partes iguales a ambos candidatos. Entonces, creería yo que la decisión no está en el bolsón de blancos y nulos. ¿Y dónde está la decisión? En quitarle votos a la contraparte. Es decir, el 87% del voto de ambos candidatos es voto duro, es un 87% que va a ser invariable. Pero hay un 13% que puede variar. Ese 13% de, digamos, 40 o de 45% son más o menos 4 o 5 puntos que cualquiera de los dos le puede quitar a la otra parte. Y ahí estaría la posibilidad de cualquiera de los dos para ganar, tiene que quitarle al contrincante. Ya pensar en el indeciso, no. Y por eso es que vemos que lo que funcionó las primeras 4 semanas de campaña, que fue toda la campaña de miedo, toda la campaña de ataque, todo eso ya a estas alturas ya no funciona, porque funcionó donde tenía que funcionar, y ahora es necesario pasar a otra etapa, y es una etapa de propuestas, es una etapa de generar confianza,
de representar el cambio, de conectar con la gente, como esa espontaneidad que mencionaba Mónica. Entonces, esa es digamos, la manera en que cada uno de los candidatos podría quitarle votos al otro. Y ahí, digamos, la definición de la elección está en quitarle votos a la otra parte. Muy bien, muchísimas gracias a Urpi Torrado por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. 9 en punto, vamos al gran resumen de la hora.